¿Te duele un diente solamente cuando muerdes, pero cuando lo miras o cuando te lo miran está completamente o parece que esté completamente sano? Puede ser que incluso hayas acudido al dentista, te hayan hecho radiografías y te hayan dicho que no se observa ninguna caries. Sin embargo, tú sigues notando un pinchazo cada vez que masticas algo duro. Esto, pues, no es raro y puede ocurrir por varias razones. Pero hoy lo que quiero hablarte es de una causa que muchas veces pasa desapercibida. Estamos hablando de la fisura dental. ¿Qué es una fisura dental? Bueno, una fisura dental es una pequeña grieta que aparece en el diente. Que aparezca esta fisura no significa necesariamente que el diente esté partido en dos. En ocasiones la fisura es una línea tan finita que resulta difícil verla a simple vista y muchas veces no va a aparecer en una radiografía convencional que nos hacen en las clínicas dentales. El problema de esta fisura, y es tu molestia, es que cuando muerdes, las partes del diente se separan mínimamente alrededor de esta fisura. Y este movimiento de separación puede irritar la pulpa dental. La pulpa es la parte interna del diente donde se encuentra el nervio. Por eso aparece ese dolor tan característico, un pinchazo breve al morder o en algunos casos cuando dejamos de hacer la presión. Te voy a poner para que lo entiendas un ejemplo muy frecuente. Imagina una persona que está comiendo frutos secos, pan tostado o se encuentra con un hueso de un carne y de repente siente un pinchazo en una muela. Deja de masticar y el dolor desaparece, no le hace el mínimo caso. Al día siguiente vuelve a ocurrir, pero únicamente cuando muerdes en una determinada posición. Con alimentos blandos no se siente prácticamente nada y cuando te miras el diente en el espejo, a simple vista no ves ninguna alteración. Incluso puede resultar difícil de identificar qué diente es exactamente, porque el dolor aparece de forma intermitente y a veces nuestro periodonto, la parte donde se apoyan nuestros dientes, puede dar la sensación que se desplaza de una muela a otro. Ante ese comportamiento, pues nosotros podemos sospechar que existe una fisura, aunque será necesario explorar los dientes detalladamente para confirmarlo. ¿Por qué se puede fisurar un diente? Pues bueno, una fisura puede aparecer por múltiples motivos. Puede producirse al morder accidentalmente un hueso, una semilla, un cubito de hielo o un alimento que esté especialmente duro. Pues no sé, me imagino un quico o un garbanzo. También pueden aparecer en personas que aprietan o rechinan los dientes por la noche, porque estos dientes están soportando fuerzas repetidas durante muchísimas horas. Los dientes que tienen unas reconstrucciones, unos empastes muy grandes, también pueden ser más vulnerables, porque cuanto menos tejido dental sano queda rodeando a un empaste grande, mayor puede ser el riesgo de que las paredes de ese diente que quedan, pues se fracturen. En otras ocasiones no existe un momento concreto en el que el paciente diga: ahí fue cuando se me rompió porque empecé a notar claramente el dolor. La fisura en muchas ocasiones se desarrolla progresivamente y comienza dando síntomas leves y ocasionales. Ahora la pregunta es, si yo tengo dolor al morder, ¿siempre va a significar que el diente está fisurado? No, nos tenemos que tranquilizar. No siempre significa esto, y esto es muy importante que lo tengamos claro. El dolor al morder también puede aparecer cuando existe una inflamación alrededor de la raíz, o cuando un empaste que nos han hecho está ligeramente alta y nos molesta cuando mordemos, o cuando este empaste lleva muchos años y se nos ha aflojado, o bien cuando existe una afectación periodontal muy localizada. Por ejemplo, si el dolor comenzó justo después de que nos hemos puesto un empaste, pues puede ser que ese diente del empaste esté chocando antes que los demás y reciba todas las fuerzas masticatorias, unas fuerzas excesivas, y el ligamento que rodea la raíz se termine inflamando. También puede pasar que exista un problema en la pulpa o que se esté desarrollando una infección, aunque todavía no lo podamos ver claramente en la radiografía. Por eso no podemos concluir que todo dolor al morder pues sea una fisura. El síntoma nos orienta más o menos, pero necesitamos realizar una exploración. Y ahora nos metemos de lleno en esa exploración. ¿Cómo vamos a localizar esa fisura? Pues bueno,
Entrevista al paciente. Es muy importante que os preguntemos cómo es el dolor. Si aparece al apretar, si aparece cuando tú sueltas la mordida, cuando abres la boca, si ocurre solamente con alimentos duros, si ese dolor se acompaña también de sensación de sensibilidad o de una especie de calambre cuando tomamos algo frío. También tenemos que preguntar si podéis localizar el diente en concreto que os molesta. Después de esta serie de preguntas, nosotros revisaremos el diente con una luz adecuada y con unas lupas de aumento si creemos que es necesario. También podemos utilizar una pequeña pieza diseñada para que el paciente muerda cada una de las cúspides de las muelas por separado. De esta manera intentamos reproducir el dolor que siente el paciente y localizar exactamente qué parte del diente lo está provocando. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podéis ver que os hagamos unas pruebas de frío para valorar la respuesta de la pulpa, pruebas de percusión para valorar el estado periodontal, sondaje de la encía y radiografías para descartar otros problemas. En algunos casos, los odontólogos también utilizamos una técnica que es la transiluminación, que consiste en hacer pasar una luz intensa a través del diente. ¿Qué pasa si hay una fisura? Pues una fisura interrumpe el paso de la luz y nos hace sospechar que hay algo. Sin embargo, no existe una prueba única, una prueba universal que nos ayude a detectar todas las fisuras. El diagnóstico pues hace que necesitamos reunir mucha información, tanto la que nos dais vosotros como la que sacamos nosotros con nuestras pruebas clínicas. ¿Siempre aparece en la radiografía? Pues no. ¿Por qué? Porque una radiografía dental es una imagen en 2 dimensiones y para que la fisura se pueda ver claramente, el haz de los rayos X tiene que coincidir directamente con la dirección de la grieta. Si la fisura es muy fina o está orientada en otro plano, pues la mayoría de las veces va a pasar desapercibido. Por eso, una radiografía aparentemente normal no siempre va a significar que el diente esté completamente sano. Entonces, ¿por qué me haces la radiografía? Pues bueno, porque la radiografía sigue siendo necesaria porque nos ayuda a buscar caries, alteraciones alrededor de la raíz, pérdida del hueso o otras causas posibles de dolor, pero siempre debe interpretarse junto con la exploración clínica. Vamos a lo que nos puede interesar. ¿Y cómo vamos a tratar el diente fisurado? Pues bueno, el tratamiento del diente depende de la profundidad de la fisura, dónde esté ubicada y la extensión, así como si nos ha afectado ya al nervio o no. En una fisura que esté bien limitada, puede ser suficiente proteger el diente con una restauración para que mantenga unidas sus diferentes partes y no se separe cuando masticamos. En otros casos puede ser necesario colocar una incrustación, una corona o lo que conocéis como funda para cubrir y reforzar el diente. Pero si la fisura ha irritado de forma irreversible la pulpa y ha permitido que las bacterias entren al interior, puede ser necesario además hacer una endodoncia antes de restaurar ese diente. Pero si ya la grieta se ha extendido profundamente por la raíz o el diente está completamente dividido y separado, pues puede ser que ya no sea posible conservarlo y tengamos que recurrir a una extracción. Pero tenemos esperanzas porque no todos los dientes fisurados terminan perdiéndose. El pronóstico depende del tipo de fisura y de lo pronto que se diagnostique. ¿Qué es lo que debes hacer cuando te notas esta sensación? No tienes que continuar masticando alimentos duros por ese lado para comprobar si todavía te duele. Evidentemente no tienes que intentar pegar el diente ni colocar ningún tipo de productos caseros. Y sobre todo no ignores el problema solamente porque el dolor desaparezca cuando dejas de morder. Creo que ya has entendido por qué se produce ese dolor. Una fisura no se va a reparar jamás sola. Puede mantenerse estable durante un tiempo o avanzar progresivamente, especialmente si el diente sigue recibiendo las fuerzas masticatorias intensas. Por lo tanto, antes de que puedas acudir o tener tu cita en el dentista, evita masticar alimentos duros por esa zona y presta especial atención cuando aparece el dolor, porque esa información ayudará al odontólogo durante la exploración. ¿Cuándo debes consultar? Pues consulta si aparece el dolor al morder, si se repite constantemente, si aparece sensibilidad intensa al frío, si el dolor empieza a surgir espontáneamente o si cada vez resulta más difícil masticar por ese lado. Eso es uno de los motivos que podían suponer una atención de urgencia. También, en el momento
en que aparezca inflamación de la encía o de la cara, fiebre, pus o dolor intenso continuo.